Hola clase. Considerando que ahora vamos a comenzar con el tema de alquenos y alquinos, vamos a trabajar con lo que es la nomenclatura de esos compuestos, alquenos y alquinos. Adicionalmente, vamos a trabajar con la nomenclatura de aromáticos y alcoholes, debido que por las reacciones de alquenos se van a producir aromáticos y se van a producir alcoholes. Bien, recordemos que los alquenos poseen un doble enlace. Estas son las características. Recuerden también que los compuestos orgánicos se separaban en hidrocarburos. Estos hidrocarburos podían ser alifáticos o aromáticos y otros compuestos que tenían grupos funcionales. Con respecto a los alquenos, pertenecen a los hidrocarburos que son alifáticos. ¿Okay? Si son aromáticos es porque tendrán en su estructura algún benceno. Pero los alquenos se consideran hidrocarburos alifáticos. Los alquenos son compuestos formados por carbonos insaturados. Esto quiere decir que por lo menos deben poseer un doble enlace a lo largo de su cadena. Como vemos a la derecha, en la figura, el enlace que está formado de rojo es lo que se llama el enlace sigma y todo el que se forma en verde es lo que se llama el enlace pi. Por eso es que un alqueno tiene doble enlace, uno formado por un sigma y uno formado por un pi. Entonces, en su estructura se presenta al menos un doble enlace. Para que se forme ese doble enlace, deben haber carbonos que han perdido hidrógeno o que al unirse formaron el doble enlace. Por eso se dicen que se llaman carbonos insaturados. En los alcanos, los carbonos saturados tenían 4 enlaces sencillos a 4 elementos diferentes. En los alquenos están hablando de que cada carbono del doble enlace se une solamente a 3 elementos y entre ellos dos formaría el doble enlace. Por eso se consideran insaturados. La fórmula molecular de un alqueno, si tiene un doble enlace, es CnH2n. En contraste con un alcano, el alcano sería CnH2n más 2. Por cada enlace que se presenta, se sacan 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si estamos hablando de un alqueno que tiene un doble enlace, la fórmula sería CnH2n. Si tiene 2 dobles enlaces, sería CnH2n menos 2. Si tiene 3 dobles enlaces, la fórmula sería CnH2n menos 4. Y así progresivamente. Se les conoce como oleofinas porque son aceitosas. Este grupo son la base o monómeros para producir muchos otros productos industriales, entre ellos los plásticos como las tuberías, las bolsas, fibra sintética, etc. Sus carbonos tienen hibridación sp2, no todos los carbonos, solamente los carbonos que presentan doble enlace. Los ángulos que presentan estos carbonos con hibridación sp2 son 120 grados con una geometría plana. Bien, ¿cómo se nombran los alquenos? Los alquenos se nombran de acuerdo como un alcano con el número de átomos de carbono de la cadena principal. En el ejemplo que tenemos en la pizarra, en la pantalla, en números en rojo se han señalado la cadena principal y la cadena principal es la cadena más larga que contenga el doble enlace, como podemos observar acá. Yo no tomaría la cadena lineal de arriba porque esa cadena no presenta doble enlace. Ya el doble enlace me da cierta prioridad, me dice que esa pertenece a la cadena principal. Entonces tomaremos la cadena más larga que contenga al doble enlace y comenzaremos a enumerar
desde el extremo más cercano al doble enlace, de manera que el doble enlace tenga la menor enumeración posible. Estos dobles enlaces tienen carbonos consecutivos, es decir, carbono 1 y 2, o carbono 2 y 3, o carbono 3 y 4, es decir, los números son consecutivos. Entonces, tomamos esa cadena más larga comenzando a contar desde el extremo más cercano al doble enlace. Como tiene 7 carbonos, si fuera un alcano se llamaría heptano. Al tener doble enlace, se le quita la terminación ano y se le coloca terminación eno. Eno significa que es un alqueno que tiene doble enlace. Y también debemos indicar delante de este compuesto la posición donde se encuentra el doble enlace. En este caso en particular se llama 2-hepteno. Hepteno indica que es una cadena carbonada de 7 carbonos, valga la redundancia, que tiene el doble enlace en la posición número 2. En la presente lámina tenemos lo que se llama la serie homóloga de los alquenos. Fíjense que el buteno, el buteno tiene 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Este es otro buteno. 1, 2, 3 y 4. Ambos se llaman buteno. La diferencia es la posición donde se encuentra el doble enlace. Por eso es importante indicar el número donde se encuentra el doble enlace, la posición del carbono donde se encuentra el doble enlace. Así, el de arriba será un buteno y el que está debajo será 2 buteno. Los dos siguientes, comenzando a contar desde la derecha, porque está el doble enlace más próximo a ese extremo, se llamaría un penteno. Y el que está debajo de él se llamaría 2-penteno. Las 3 últimas estructuras pertenecen a un hexeno. El primero, el doble enlace está en la posición 1, el segundo en la posición 2 y el tercero en la posición 3. Fíjense que en el último podríamos comenzar a contar desde la derecha o desde la izquierda, debido a que el doble enlace tendrá la misma distancia desde un extremo hacia el centro o desde el otro extremo hacia el centro. De las dos maneras, como se cuente, será 3 hexenos. Cuando se presenta más de un doble enlace, no se dice eno, sino que se dice dieno si son 2, trieno si son 3, tetraeno si son 4 y así progresivamente. En los ejemplos vemos alquenos que tienen 2 y 3 dobles enlaces. Igualmente comenzaremos a contar desde el extremo más cercano a los dobles enlaces. Aquí se puede empezar a contar desde cualquier extremo, donde el doble enlace estaría en la posición número 1 y el otro doble enlace estaría en la posición número 3. Por lo tanto, decimos 1, 3, butadieno. Butan me quiere decir que son 4 átomos de carbono, dieno quiere decir que hay 2 dobles enlaces. En el siguiente, los dobles enlaces están en la posición 1, 3 y 5. Sería 1,3,5 hexatrieno. La expresión de cantidad di, tri, tetra se coloca delante de la terminación eno. Lo mismo ocurriría si estamos hablando de un alquino. En las estructuras cíclicas, como las siguientes, igualmente la prioridad para enumeración la tendrá el doble enlace, a menos que se presente un grupo funcional más importante. Igualmente hay que indicar
cuál es la posición de esos dobles enlaces. Por ejemplo, y recordando, como les dije, que los dobles enlaces deben tener la enumeración consecutiva. Uno está en la posición 1, 2 y la otra está en la posición 4, 5. ¿Qué no se debe hacer? Yo no puedo decir que un carbono del doble enlace es el 1, dar la vuelta y decir que el otro carbono del doble enlace es el 6. Eso no se debe hacer. Siguiente. Este que vemos acá, el doble enlace tiene prioridad para enumerarlo entre el carbono 1 y 2. Este es el carbono 1, el señalado, y el otro es el carbono 2. Una vez que ya hemos fijado que el doble enlace tendrá el carbono número 1, el orden o la dirección a seguir va guiada por los sustituyentes, los cuales deben tener la menor enumeración posible. Por ejemplo, de esta manera, como está contado o escrito, se hace la enumeración en este sentido porque le damos la posición número 1 al carbono del doble enlace. Sería 1, 2, 3 y 4. De esta manera, los dos sustituyentes estarían en la posición 4 y 5. Hagamos un ejercicio mental y vamos a indicar en la línea azul que este fuera el carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese caso, nuevamente el doble enlace seguiría estando en la posición 1, 2, pero los sustituyentes estarían en posiciones 5 y en posición 6. 5 y 6 es una suma mayor que 4 y 5. Por lo tanto, debemos estar conscientes que también los sustituyentes deben tener la menor enumeración posible. Por el último ejemplo, vemos que primero se le cuantifica los dobles enlaces para que tengan la menor enumeración posible y posteriormente se le da la enumeración a los sustituyentes. Los alquenos también pueden ser sustituyentes. Hay de dos tipos. Número 1, aquellos que se unen a la cadena principal por un doble enlace, tal como este y este. O los que se unen a la cadena principal por un enlace sencillo, como este y este. ¿Ok? Entonces, si tienen la unión a la cadena principal por un enlace sencillo, es como decir metil, pero se unen por el doble enlace en. Entonces se le dice metilén. En este caso, en el segundo, tiene dos carbonos, es como decir etil, pero la terminación corresponde al doble enlace en. Metilén, etilén. Puede ser etilén o etilidén. Así, vemos como ejemplo, este grupo que está aquí tiene un solo carbono, se llama metilén. Este que tiene aquí dos carbonos se llama etilén. En este caso, uno será cadena principal y el otro será un sustituyente, se llamaría ciclohexil-en o ciclohexilidén. De la otra manera, cuando ellos presentan un doble enlace, pero se unen a la cadena principal por un enlace sencillo, se nombra como un alqueno, pero le quitaremos la O y le ponemos il. Eteno, il. Entonces sería eten, il. Le quitamos la O y le ponemos il. En este caso se llamaría propeno. Propeno le quitamos la O y le ponemos il. Propenil. Importante,
El carbono número 1 sería el que está unido a la cadena principal. Entonces debemos indicar en qué posición se encuentra el doble enlace. Por lo tanto, este se llama 2-propenil. En este ejemplo que está debajo, el doble enlace está en la posición 2. Se llamaría 2-propenil. En el ejemplo que está de último, vemos que debemos enumerar los carbonos, este y este. Vamos a ver el orden alfabético que seguirán esos sustituyentes. Este que está aquí abajo es un grupo metil, comienza con M. Y el que está arriba tiene 3 carbonos, pero el doble enlace está en la posición número 1. Se llama un propenil. Por orden alfabético, comenzaremos a contar por la M, lo que quiere decir que a este carbono le corresponde la posición número 1, mientras el del propenil le corresponderá la posición número 2. Se llama un metil, 2 entre paréntesis, un propenil. ¿Por qué dentro del paréntesis? Porque si usted no le colocara el número, el paréntesis, entonces diría 21 propenil o diría 2-1 propenil. No sabríamos si el 2 significa cuál es la posición en el ciclo o es un 21 y es un ciclo más grande. Entonces, por lo tanto, se debe escribir dentro de paréntesis. La otra solución es que ese número 1 del doble enlace se coloque aquí delante del en, indicando que ese 1 pertenece al doble enlace. Podría ser 2-prop, un